Restos fósiles. Algunos restos óseos fosilizados presentan huellas de enfermedades que fueron producidas en la vida del individuo, y que al morir quedaron alterando las características del hueso que al fosilizarse se conservan por miles de años. Esto se puede ejemplificar con el tumor en la epífisis proximal del fémur del hombre de Java, quien presenta una tumoración en el tercio distal del fémur. Este se puede diagnosticar por la alteración del hueso, que es similar a la encontrada en huesos no fosilizados y en esqueletos de personas con cáncer actuales. Si bien a partir de estas evidencias podemos saber de que se enfermaban dinosaurios y otros géneros de animales desaparecidos, puede ser un arma de doble filo, puesto que los primeros restos del hombre de Neandertal fueron erróneamente catalogados como patológicos, puesto que en esa época no existía una explicación de la forma que debían tener los antecesores del hombre, y puesto que la calota tenía forma humana aunque con arcos superciliares muy marcados, se pensó que era un hombre muy antiguo que sufría tremendos ataques de migraña, lo que produjo el desarrollo de estos arcos. Materiales arqueológicos. Con más frecuencia encontramos materiales arqueológicos que pueden consistir en restos esqueléticos hallados dentro del proceso de excavación, que puede ser que hayan sido enterrados por sus contemporáneos, hayan sido creados especialmente para ser sacrificados o bien quedaron sepultados accidentalmente. Estos restos tienen alteraciones esqueléticas que podemos identificar posteriormente en el laboratorio. Podemos identificar por las alteraciones que produjeron en los restos esqueléticos. Para hacer esta identificación podemos comparar los huesos arqueológicos con alteraciones esqueléticas en poblaciones actuales que podemos identificar por los modernos métodos imagenológicos o por las necropsias practicadas en los cadáveres de personas enfermas. Por otro lado, podemos encontrar materiales arqueológicos como instrumental médico o instrumentos utilizados para extraer sustancias activas que pudieron usarse como medicamentos en poblaciones pretéritas. También se pueden encontrar en algunas ocasiones los agentes patógenos, claro está que sí, en la actualidad son difíciles de detectar en individuos después de mucho tiempo de muertos. La tarea es mucho más difícil, pero con técnicas microbiológicas adecuadas se han podido detectar restos del Vibrio cholerae en contextos arqueológicos, de enfermos de cólera o bien lesiones fúngicas en algunas momias. Swartz describe la obtención de huevos del mintos a través del tratamiento de coprolitos de una población de soldados romanos. Como es lógico, lo que encontraremos con más frecuencia son restos humanos. Sin embargo, el que quiere hacer paleopatología en serio necesita tener la mente abierta y buscar los otros elementos que le ayuden a apoyar sus diagnósticos. Un requisito fundamental es la excavación del sitio arqueológico completo. 59. Puesto que en muchas sociedades se daba un entierro diferenciado en el cual ciertos individuos eran enterrados en sitios de primacía, mientras que los individuos de los estratos inferiores eran enterrados en el patio de su casa. Es importante determinar la edad y el sexo de los restos arqueológicos, lo cual podemos tomar en cuenta los métodos morfoscópicos propuestos por Salas, Braswell, Isidro Campillo y Lagunas, entre otros autores. Esto es una tarea fácil cuando tenemos esqueletos completos, pero cuando tenemos un solo hueso o peor aún solo un fragmento del mismo, esto se vuelve una tarea difícil, si no imposible. Para determinar el sexo nos basamos en las diferencias morfoscópicas en su conjunto. Podemos decir que los esqueletos masculinos son más grandes y con mayores inserciones musculares, mientras que los femeninos son más pequeños y gráciles. 60. Un segundo elemento es la capacidad procreadora de las mujeres, que la obliga a tener una estructura ósea que le permita el desarrollo del producto. 61. En el cráneo podemos tomar algunos caracteres específicos. 62, como el desarrollo del entrecejo o glabela, que en el hombre es muy prominente, mientras que en la mujer es huidiza, abombada y poco desarrollada. 63. Las inserciones musculares de la región occipital son muy marcadas en el hombre, mientras que son menos marcadas en la mujer. Las apófisis mastoides son muy desarrolladas en el hombre. De hecho, se dice en general que si se apoyan sobre él plano de sustentación puede tratarse de un sujeto masculino, mientras que en caso contrario es probable que sea femenino. Las órbitas masculinas son cuadradas y con reborde supraorbitario romo, mientras las femeninas son redondeadas y con reborde supraorbitario cortante.
En la mandíbula se puede observar el ángulo mandibular tendiente a los 90 grados en el sexo masculino, mientras que en el sexo femenino tendiente a 120 grados. La mandíbula masculina tiene forma de U, mientras la femenina de parábola. El prognatismo es más marcado en el sexo masculino que en el femenino. En la cintura pélvica en general podemos decir que por las adaptaciones propias para la función reproductiva la del hombre es estrecha y alta, mientras que la de la mujer es ancha y baja tanto en la cintura en su conjunto como el sacro. 64. El surco preauricular en el sexo femenino es frecuente y está muy marcado en el sexo femenino, que puede estar ligado al desarrollo de inserciones musculares adicionales durante el embarazo. El agujero obturador tiene forma triangular y pequeña en el sexo femenino, mientras tiene forma redondeada y grande en el sexo masculino. En los huesos largos el diagnóstico es menos certero puesto que existen menos elementos discriminantes en ellos. Sin embargo, se mencionan dos tipos de métodos: el primero, que consiste en colocar los huesos más grandes y robustos en un extremo y los más pequeños y gráciles en el otro, de manera que al colocar todos los huesos tengamos en un extremo los posibles femeninos y en el otro los masculinos, quedando hacia el centro los poco diagnósticos. Un método más científico consiste en las funciones discriminantes, en las cuales se establece un límite en base a medidas estadísticas. De esta manera podemos decir a qué sexo pertenece un hueso por sus dimensiones. 65. Otro método sería la presencia de algunos caracteres discontinuos, dentro de los que pudiéramos destacar la presencia de la perforación de la fosa olecraneana en el húmero en el sexo femenino mencionada por Salas. 66. Que se deben considerar más como variedades de expresión que como indicadores confiables del sexo. En la figura se presentan a manera de recordatorio los principales criterios para determinar el sexo. En los individuos subadultos la tarea se complica, puesto que no todas las características antes mencionadas están presentes. Aún así, Lagunas y Hernández mencionan, tomando como base los estudios de Pompa, la forma de la carilla articular y la escotadura ciática como un método para sexar individuos de esta edad. 67. Un criterio más reciente es el propuesto por Hernández y Peña en base al desarrollo de las vértebras cervicales, las cuales al observarlas de perfil podemos evaluar el desarrollo del borde inferior y el cuerpo de las mismas. Para determinar la edad tenemos que tomar en cuenta el desarrollo biológico del individuo en dos vertientes. Primeramente, la maduración y, una vez alcanzado el estadio adulto, los cambios degenerativos de mismo. La maduración. 68. La podemos determinar por la erupción dentaria, puesto que cada pieza brota a una edad específica. 69. Tanto en la dentadura decidua como en la definitiva, lo cual podemos evaluar por la observación directa o bien a través de radiografías, en donde no solo podemos evaluar las piezas brotadas, sino el desarrollo interóseo de las piezas. 70. Un segundo criterio es la fusión de las epífisis y diáfisis, que al igual que el anterior sucede en edades biológicas específicas. Si bien Braswell presenta un esquema general, existen diferencias importantes por sexo, motivo por el cual se debe de tomar en consideración este elemento para determinar la edad. 71. Lamentablemente, al llegar a la adultez, estos criterios pierden validez y tenemos que recurrir a los cambios degenerativos del esqueleto, para lo cual utilizamos principalmente los cambios en la sínfisis púbica, que nos permiten determinar la edad de los 18 a los 50 años. 72. Para dicho fin, Orban, 73, nos comenta que existen moldes del arquetipo de cada uno de estos 10 estadios, aunque es importante destacar que siempre serán modelos específicos y existen variedades individuales en estos cambios. Para edades más avanzadas podemos determinar la edad por medio de la sustitución del tejido hematopoyético por tejido graso, lo cual se puede hacer a través del corte longitudinal de los huesos largos o bien a través de las radiografías. El hueso más estudiado y más confiable es el húmero, aunque también se han hecho estudios en el fémur. Para determinar el número de individuos de una muestra cunado tenemos entierros completos. Es una tarea relativamente fácil, puesto que podemos decir que cada esqueleto corresponde a un individuo. Aunque tendríamos la limitación de haber cubierto en nuestra excavación toda el área de enterramientos, y si quedan muchos restos enterrados, podemos pensar que existían menos personas. En el caso de entierros colectivos o de osarios, tenemos que seguir la estimación propuesta por Márquez, 74, y Román, que consiste en separar unidades óseas fémures, tibias, radios, cubitos, etc. y por lado. De esta manera podemos ver que unidad es la más frecuente, lo que nos ayuda a
Determinar el número mínimo de individuos que debe ser cercano a la cantidad de individuos que vivieron. Ya teniendo conocida la edad y el sexo de nuestra población para entender las implicaciones sanitarias que tiene la enfermedad en nuestra población, tenemos que tener una perspectiva paleodemográfica. Márquez y Hernández, 75. Mencionan que para tener estudios convenientes de la dinámica poblacional debemos agrupar a nuestra población en grupos de edad de un intervalo de 5 años, excepto el primer quinquenio, que sí podemos precisar debemos intentar tomar en 5 grupos, uno por año. Esto es debido a que sabemos que existen periodos críticos, o sea, circunstancias especiales en las que la población es más susceptible a morir, y en los primeros años de vida se presenta uno de ellos primeramente por los cambios fisiológicos que implica el nacimiento y la adaptación a un medio ambiente externo a la madre. El segundo periodo crítico es el destete, puesto que por una parte la madre deja de transferir inmunoglobulinas al niño y por otra parte se introducen alimentos que no podemos estar seguros de su preparación en condiciones higiénicas y la posibilidad de contaminación de los mismos. Un tercer periodo crítico sería la adultez temprana, que en la mujer se caracteriza por la posibilidad de embarazo y por lo cual de todas las complicaciones del mismo, mientras que en el hombre es la incorporación a las guerras con todos los riesgos que implica, aún mayores que para el sexo femenino. Por último, tenemos la vejez, caracterizada por la degeneración del organismo con la aparición de enfermedades propias de esta edad, además de la pérdida de fuerza y capacidad para trabajar. Supuestamente debe de existir un equilibrio entre las personas que nacen y las que mueren, 76, lo cual garantiza la estabilidad de la población. Sin embargo, este equilibrio es muy difícil de alcanzar. De hecho, en los inicios de la civilización morían más de los que nacían. Esto mantenía a la población muy pequeña, hasta la revolución neolítica, momento en el cual por el aumento de la población se presentó por primera vez, aunque de manera muy discreta, y no es hasta que avanza la medicina lo suficiente que se da un aumento notable de la población sostenido. Como dijimos, existe cierto equilibrio entre el número de nacimientos y de muertes, pero existen algunas circunstancias que pueden producir el aumento de la mortalidad o hipermortalidad, o bien el descenso de la misma. La mortalidad puede aumentar por algunas situaciones como epidemias. Hasta el descubrimiento de los antibióticos, grandes epidemias como la peste y el cólera arrasaban con la población. Otro factor son las catástrofes naturales, que aún en nuestros días siguen causando muchas bajas a la población, sobre todo en las regiones más pobres y desprotegidas. Las crisis alimentarias también han sido un factor importante para aumentar la mortalidad, puesto que la gente literalmente no tiene que comer y fallece, pero en el tránsito muchas veces es una adaptación gradual en donde reducen las raciones de alimento, lo que va a producir enfermedades carenciales que podemos diagnosticar en el material arqueológico. Por el contrario, existen algunas circunstancias que disminuyen la mortalidad, sobre todo relacionadas con las mejoras en las condiciones de vida, como las mejoras en la situación económica, que a la vez trae mejoras en la disponibilidad de recursos, lo cual ayuda por un lado a que se tenga acceso a una alimentación suficiente y por otro lado fomenta el que mejoren las condiciones de salud y vivienda.